a esta emisión. El día de hoy vamos a hablar de un tema increíble. ¿Cuál es la naturaleza de las emociones? Hay mucho ruido en torno a este tema, hay mucha gente que dice, ay, ¿qué son las emociones? Cualquier persona puede manejar eso, ¿no? Hay personas que dicen, es que tienes que aprender a manejarlas, tienes que controlarlas. Incluso hay personas, y lo vamos a ver en este programa, que se atreven a decir que las emociones negativas simplemente las puedes eliminar. Vamos a hablar de todos estos tabús en este programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Muy bien, pues vamos a hablar de este tema increíble que va a estar padrísimo. Les traemos unos videos que vamos a criticar y para esto nos acompaña el día de hoy un invitado que nos va a ayudar a hacer este tema mucho más digerible, mucho más relajado, más fresco. Con ustedes, el Conde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Con Psicología? Alan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Todo un placer estar contigo aquí en el programa. No, pues gracias a ti por aceptar esta invitación. Y pues primero vamos a empezar a hablar de este tema de las emociones, ¿no? Me parece excelente, me parece perfecto. ¿Tú qué opinión tienes de las emociones? ¿Tú crees que se pueden controlar, se pueden dominar? ¿Crees que las emociones negativas son malas? ¿Qué piensas de todo esto? Híjole, es un tema muy fuerte porque te voy a decir por experiencia propia, las emociones, son parte de una persona, del ser humano. Yo creo que un ser humano sin emociones es una aberración a mi punto de vista de la naturaleza. ¿Existen? Sí, existen. Estoy seguro que existe gente así, pero obviamente es el 0.01% de la población. Sin embargo, ok, emociones todos tenemos, todos manifestamos emociones, depende de la situación, son las emociones que uno manifiesta, y las emociones negativas, pues son parte de uno. O sea, yo considero que uno como persona tiene emociones buenas, emociones malas, y a final de cuentas es parte de nosotros. O sea, no podemos ser siempre buenos ni siempre malos, ni siempre estar bien o siempre estar mal, ¿no? Eso es un hecho. Exactamente, totalmente. Tocaste un tema que es muy sensible, muy delicado. Estas personas que no tienen emociones. Existen diferentes trastornos o dimensiones en la psicología donde se ven inhibidos algunas partes emocionales en las personas. Por ejemplo, en los psicópatas, la principal emoción que está inhibida es la empatía. Así ¿no? es. Tienen esta dificultad para sentir con duelo, ¿no? O sentir el dolor ajeno, ¿no? O ser sensibles al dolor ajeno. Muy diferente a los comediantes, ¿no? Ah, bueno, completamente diferente. Que sí sabemos que la mejor comedia nace del dolor, pero tocan el dolor de una forma diferente. No es que no lo sientan. Ah, ¿no? claro, o sea, creo que un buen comediante tiene que aprender a sentir y saber qué es el dolor para poder trabajar con esa emoción. Exactamente, ya hemos tenido aquí de invitados algunos comediantes, ya hemos platicado de eso. Más adelante vamos a traer otros invitados que son comediantes muy buenos y vamos a hablar también de ese tema. Entonces, pues justamente hablábamos de estas personas, también los psicópatas, ¿no? Que tienen esta condición que no pueden conectar con las emociones de las demás personas y bueno, como dices, son aberraciones, bueno, los llevan a cometer actos pues aterradores, horribles, ¿no? Horribles. También ya hablamos de los asesinos seriales, tenemos un programa en el que hablamos de eso. Oh, sí. Muy interesante, ahí vayan a ver Orbe Network, Asesinos Seriales y ahí va a estar el programa, muy interesante. Muy bien, pues como lo dices, las emociones son inherentes al ser humano, ¿no? Y todos las tenemos, emociones positivas, emociones negativas, pero lo más importante es que cumplen una función. A ver, cuéntanos qué cumple. Por ejemplo, la alegría, ¿qué función crees que cumpla la alegría? Pues yo creo que la alegría... ¿Para qué me sirve sentirme contento? No, yo creo que realmente estar contento te sirve para llevar a cabo ciertas acciones de tu día a día de una manera más positiva, más correcta, estar un poco más enfocado, poder estar más receptivo a lo que la gente te dice, ¿no? Exactamente. ¿Y la tristeza? ¿Para qué serviría la tristeza? Yo creo que la tristeza, aparte de que es un canalizador, porque digo, pueden haber situaciones en tu propio día a día que pues, van de la fregada. La tristeza lo canaliza, ¿no? Es una forma de también tú comunicarte con la gente y decirle, ¿saben qué? En este momento no me siento bien. Exacto, es una de las funciones primordiales de las emociones, la comunicación. Ok, sí le voy atinando. Parece examen. Lo que pasa es de que las emociones es un tema que todos podríamos entender, ¿no? O sea, Claro. realmente
Todos las sentimos, todos las manejamos, solo hay que sentarnos a reflexionar y bueno, hay evidencia científica que nos habla de su función, ¿no? Ok. Entonces, Hecho. vamos a un concepto que me gustaría hacerlo mucho más fresco, ¿no? Que no sea tan científico. Sí, pero ¿no? si no, no nos van a entender nada. Sí, nos vamos a aburrir. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Existe algo que se conoce como el afecto positivo y el afecto negativo. ¿Qué es esto? Digamos que es la dimensión primaria de la emoción. Es aquello que es totalmente biológico, es ¿cómo se podría decir? Primario. Básico. Sí, ¿no? es básico, es la base de cualquier emoción del Exactamente. ser humano. Es el tronco común, ¿no? Por Ok. decirlo así. Ok. El afecto positivo, de ahí parte todas aquellas emociones positivas, ¿no? La alegría, el amor, la felicidad, la tranquilidad, la paz, el orgullo. Ajá. Pero, ¿qué es el afecto positivo? ¿Qué es esto primario con lo que nacemos? Todos los seres biológicos tienen afecto positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el afecto positivo es el indicador que me va a llevar a acercarme a aquellas cosas que me hacen bien, Ok. que me van a garantizar mi desarrollo y mi supervivencia. O sea, ya traemos ese chip desde Ya que traemos nacemos. ese chip. Venga. Ese es el afecto positivo y lo podemos ver en los perros, lo podemos ver en los gatos, lo podemos ver en los animales. Incluso hay este debate de que si en las plantas pudiera estar este afecto positivo, ¿no? Ok. Por estos experimentos que se han hecho con la música, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Con el sol. Es una forma... Bueno, mira, fíjate, y qué bueno que lo tocas. Ujú. Yo estoy entrenando artes marciales, ¿no? Y parte de lo que veíamos ahí no es energía como tal, porque la gente piensa de una manera muy diferente la energía, pero sí te puedo decir que la intención con la que haces las cosas es muy importante. Y considero que esto que me mencionas del afecto positivo es la intención con que una persona realiza algo, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso. Había un ejercicio que yo he visto en muchos lados donde ponían un arroz dentro de un topper. Eran 2 toppers diferentes. Y al primero, mi maestro hizo el ejercicio y le decía a los alumnos que tenían que darles las gracias, a estar agradecidos por el arroz, porque nos da vida, porque nos hace sentir bien, nos nutre y demás. Y en el otro, el arroz le decían groserías, lo trataban de forma despectiva. Y justamente después de 2 semanas, el arroz que fue tratado de forma despectiva estaba completamente podrido. Y el que no estaba, o sea, que lo habían tratado bien, estaba todavía hasta comestible. Entonces creo yo que aparte de las emociones, esa intención con la que hacemos las cosas, pues sí, se ve esa dualidad, ¿no? O sea, era un arroz cocido. Ya Sí, obviamente preparado arroz para cocido. su consumo. Ya listo para comer. Ah, ok, interesante, ¿no? Muy interesante. Incluso estos experimentos se han hecho con plantas, ¿no? Como lo decíamos, se han hecho Exacto. con el agua, ¿no? El agua, de hecho, para la gente que nos está viendo, vean en Netflix, se llama La forma del agua. Habla precisamente de eso, de cómo el agua adopta diferentes formas en su composición molecular llevando a cabo este experimento. Así es. Pues sí, es un experimento muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, la ciencia va avanzando en ese tema, pero lo importante es que efectivamente el afecto positivo para eso nos sirve, ¿no? Todas las emociones positivas nos indican que hay algo ahí a lo que tengo que acercarme, Correcto. en donde me tengo que mantener o donde me tengo que refugiar porque eso va a prevalecer mi supervivencia y mi desarrollo. Ok. Por otro lado, el afecto negativo también tiene su función y es exactamente lo contrario. Es indicarme de qué situaciones o en qué aspectos tengo que cuidarme, ¿no? De qué Correcto. tengo que alejarme, qué tengo que cambiar. Siempre que viene una emoción negativa es porque algo tengo que cambiar. Llámese amistades, llámese conductas, llámese pensamientos. Algo estoy haciendo que me puede poner en riesgo tanto mi desarrollo como mi supervivencia. Wow. Déjame decirte algo, Alan, y lo acabas de decir. Considero yo que hoy en día mucha gente ya no está o ya no tiene esto en la cabeza. Hay gente que sabe que hay cosas malas, que sabe que le está yendo mal y nada más no cambia. Y hay gente que sabe que hay cosas buenas y nada más no se quiere salir de ahí. Uh-huh. Eso es muy interesante, wow. Sí, sí, justamente eso es el afecto. Y entonces, muy interesante porque muchas veces existen 2 tipos de afrontamiento, ¿no? Un afrontamiento que está enfocado en resolver un problema o en solucionar algo, y el otro afrontamiento que está enfocado en resolver únicamente la emoción. Órale. Es decir, a lo mejor algo me está generando tristeza y en lugar de cambiar eso, solo resuelvo la tristeza, ¿no? Pero sigo con la bronca sigo con el adentro, problema. ¿no? Ok. Y ahorita nuestra sociedad está pecando de eso.
porque estamos mucho en el tema emocional y que resuelve la emoción y que las emociones negativas nos sirven y deshazte de las emociones negativas y nos deshacemos de la emoción, pero no de lo que nos genera esta emoción. Tienes toda la razón. Ahí sí, déjame decirte, yo lo veo en muchos, y perdón por toda la gente que está aquí. Yo no estoy generalizando, no todos, pero hay muchos coaches, sobre todo los Coaching. de vida. No me digas coaching. No. Déjame decirte, es que muchos coaching sí te dicen, ¿sabes qué? La emoción mala, suéltala, la emoción esto, pero creo y considero que es cierto, ¿no? Que sí, ok, sueltas la emoción en ese momento, pero ¿quién no te asegura que esa persona que fue a tomar el coach soltó su emoción en ese momento cuando estaba en esa conferencia y llegando a su casa pues, se volvió a deprimir o se puso a llorar? Sí, si no resuelve lo que le está indicando esa emoción. Exactamente. A ver, tira esa emoción como si las emociones no fueran naturales. Por eso el tema se llama ¿cuál es la naturaleza de las emociones? Tienen una naturaleza, tienen una función, tienen un porqué. Están ahí por algo. Y entonces, justo me gustaría, producción, si nos puede pasar el primer video. Échala. Para que veamos un video justo un poco parecido al coach. Uy. Que es muy... De hecho, es famoso Las emociones negativas no las provoca una situación. Es que usted siempre es libre de escoger la calidad de su vida emocional. Usted escoge estar enojado. Entienda esto, nadie lo hace sentir nada, nadie lo hace sentirse enojado, nadie lo hace sentirse tenso, nadie lo hace sentirse molesto. Siempre usted decide cómo va a sentirse y si no tiene cuidado, caerá dentro de un patrón de hábitos negativos de culpar a la otra persona. La culpa es el centro de todas las emociones negativas. Cuando deja de culpar, derriba el árbol de la emoción negativa. Lo extermina, lo mata y las emociones negativas mueren en forma simultánea. Órale. Pues. Ok. Verdades que duelen. Verdades que duelen. Ese es bueno, hizo un video, ¿no? Una conferencia, da conferencias motivacionales, ¿no? Y si nos damos cuenta, está totalmente dirigido a tumbar la idea de las emociones negativas, ¿no? Cierto. Es que las emociones no sirven, que se mueran, ¿no? Hay que desaparecerlas. Como si fuera un cáncer, ¿no? Claro. Que tenemos que quitarnos todos los seres humanos, ¿no? Y sin las emociones negativas la realidad fuera diferente. Bueno, sin el miedo, ¿podemos imaginarnos qué pasaría con una persona que no tuviera miedo nunca? Uy, eso es un tema. Te voy a decir algo. Yo dentro de lo que he estudiado, considero que una parte importantísima, y no me dejarás mentir, del ser humano es el neocórtex prefrontal. Totalmente. Que yo específicamente le aprendí a mi maestro que el neocórtex prefrontal es el policía de las emociones. El que te dice, sí puedes, no puedes, aguas con esto, no hagas esto. Y a veces el neocórtex prefrontal de la gente está tan metido que tú estás al borde de, no sé, del andén del metro y el neocórtex prefrontal te va a decir, no camines más, te vas a caer. Pero considero que sí, y supongo que sí hay gente que pues, el neocórtex no le sirve o lo tiene de una forma diferente que pues para ellos no hay ningún problema, ¿no? No les da miedo aventarse. Esa gente que yo creo que, por ejemplo, se avienta del paracaídas, ya parte de su neocórtex, a lo mejor ya filtró eso y es como que pues ya no les da miedo aventarse a una altura muy grande, ¿no? Claro. Si estás manejando cuchillos, pues el neocórtex te dice, aguas, no te vayas a cortar. Y hay gente pues que le vale, ¿no? Lo está jugando, lo está... Entonces, considero que hay gente que no tiene miedo, sí, pero creo que es más por algo de acá. Ok, pues sí, definitivamente el miedo tiene una función, ¿no? Y esa Obvio. función es cuidarnos, es protegernos de un posible riesgo, ¿no? Exacto. Imagínense, una persona no tiene miedo, se le aparece un chita y pues no pasa nada, ¿no? Pues ¿qué le va a pasar? Pues, ok, mira, un gatote. Van a comer algunos gatitos. Hoy sí desayunaron bien los gatos. Hoy sí desayunaron los Por gatitos. eso ese tipo de gente no prevalece. Entonces, ¿qué sucede? Que la emoción tiene una función natural, pero cuando nos damos cuenta que a veces el miedo también puede ser una barrera, ¿no? Entonces mucha gente dice, es que el miedo solo es una barrera, y cuando rebasan esa barrera, tienen este sentido de libertad, ¿no? Lo logré, ¿no? Vencí un miedo, ¿no? Okay. Y entonces incluso hay terapias y hay entrenamientos que se dedican al vencer los miedos, ¿no? Claro. Pero aquí hay un problema, que si yo creo que el miedo es malo todo el tiempo, entonces voy a inhibir una realidad, que de forma biológica y natural tengo este disparador del temor. Pues es totalmente natural y estamos programados y funciona y sirve de algo. O sea, si me estás diciendo que el miedo no es malo. El miedo no es malo. ¿Ya por vieron supuesto. cómo el miedo no es malo?
Pues sí, porque si no, imagínate, ¿no? Por eso el ejemplo del chita, ¿no? Una persona que no Claro. tuviera miedo, pues pasa Le va y a valer. sí, ¿no? A ver, métete a Tepito a las 3 de la mañana. Justamente, fíjate, ok, lo acabas de decir. Hay mucha gente, yo lo he visto en muchos lados, muchas señoras que van en la calle, van con la bolsa aquí y van viendo para todos lados y van caminando. Y ya un ratero ya sabe que esa señora trae algo y que es la más fácil de asaltar porque se le ve el miedo, ¿no? Pero a final de cuentas, si yo, por ejemplo, voy caminando en una calle que no conozco en la noche, lo peor que puedo hacer es no sentir miedo, porque sí sientes miedo. Sin embargo, más que controlarlo es, ok, siento miedo, vale, sé que lo tengo, pero pues voy a tratar de caminar de la forma más normal posible para que no me pase algo, ¿no? Entonces estoy usando ese miedo para que no me... no les hablo de controlar el miedo, les hablo de aceptarlo, pero seguir con tu camino. Ok, ahí la palabra, porque justamente hay mucha controversia en esto de controlar las emociones. Las emociones es imposible controlarlas. Lo que tenemos que hacer es regularlas. Ah, mira. No las vamos a extinguir, no las vamos a controlar, las vamos a regular. Es Correcto. decir, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuánto miedo es el que realmente me va a ayudar a resguardarme, a sobrevivir? Ujú. Exactamente. Y cómo lo ejecuto ya en conductas de cuidado y de protección, ¿no? Ok, entonces no hay emociones malas. O sea, sí hay emociones malas, pero no se tienen que inhibir. Son negativas, Ok. no malas. Son negativas porque este tono negativo me está indicando que me tengo que alejar, me tengo que cuidar o tengo que hacer un cambio. Entonces te prende la red flag. Dices, Exactamente. ok, aquí hay algo, tengo que ver qué está pasando. Tal cual, son un sensor, Ok. son un indicador. Imagínense si no tuviéramos sensores, si no sintiéramos la temperatura. Hay personas que no sienten el dolor, por ejemplo, ¿no? Uy, Y esas pesado. personas tienen una esperanza de vida de 30 años. Porque justamente se exponen a situaciones que creen que no les están generando ningún daño, pero realmente sí. Obvio, ¿no? ok. Entonces las emociones son eso, son un sensor que me permite saber en qué momento estoy actuando bien o en qué círculo sí me siento bien o en qué círculo ni siquiera me conviene estar. Ya ¿no? veo, ¿no? Pues que es muy importante. Entonces, fíjate. A ver, espérate. Espérate tantito, porque... Debate. No es debate. Ah, Fíjate ok. que no es debate. Es que quiero dejar algo bien en claro. Y tú lo acabas de decir. Estamos hablando de las emociones de una manera muy interesante. Sí, Pero te voy a ser muy sincero. Nadie sabe esto. nadie. ¿Cuántos de aquel lado de verdad están diciendo, ay, güey, no, pues, o sea, ya les cayó el 20, pero realmente en su día a día no se dan cuenta de lo que sucede? Son tan naturales y es tan automático lo que nos pasa y lo que sentimos, pues, que nos vale, ¿no? Pero verlos desde este otro punto de vista me parece que es muy importante y creo que ya tener esta información que nos estás dando es mucho más importante para llevarnos de una manera diferente y poder cambiar muchas cosas. Justamente Wow. esta idea de que las emociones son malas y tenemos que extinguirlas, como decía el video, ¿no? Ujú. Vamos a eliminar el árbol de las emociones negativas, ¿no? Pues ha creado que ignoremos nuestras emociones. Incluso tengo por ahí un video de honestidad afectiva, ¿no? En YouTube, así busquen honestidad afectiva, donde hablo justamente de cómo esta información cultural nos ha llevado a ignorar lo que sentimos, Ok. ignorar lo que realmente queremos, lo que realmente pensamos. Y ese es el origen de tanta ansiedad, de tanta depresión, porque entonces no acepto lo que soy. Es que yo siento coraje, pero está mal sentir coraje, entonces no acepto que tengo coraje. Y te empiezas a llenar de estrés. Sí, viene toda esta... Entonces imagínate, ¿no? Entonces, Entiendo. cuando yo tengo un coraje y no lo expreso adecuadamente, se convierte en culpa. Oh, ya habíamos visto que la culpa es la madre de todo lo... Exactamente. Ok. Sí, es una dimensión que hace daño, ¿no? O sea, la culpa es lo peor. Se le conoce como una emoción reconvertida, no es natural. Órale. Es una emoción que se construyó a través de una ira que ya se ha ido inhibiendo, ¿no? Es que no tienes derecho a sentir coraje. Pensemos en estos niños que son chiquitos, ¿no? Traen sus galletitas, ¿no? Ok. Comparte tus galletas. ¿Por qué si son miedo? Comparte tus galletas si no eres un egoísta, ¿no? Como no pueden expresar ese coraje y tienen que adaptarse a la sociedad, Ujú. entonces generan culpa. Es que si soy un egoísta si no comparto. Uy, acabas de tocar un punto bien cañón. ¿Tú conoces el síndrome del... espera, se fue el nombre. Aguántame, ahorita regreso con eso, porque creo que habla un poco más de las emociones, porque creo que este síndrome que te voy a comentar va a caer en mucho de eso.
Ok. Continúa. Déjame me acuerdo de él. Entonces, bueno, este ejemplo tan sencillo de cómo nos inhiben a aceptar lo que soy, lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, lo que deseo, empieza a generar todas estas dimensiones. Culpa, con ello viene ansiedad y después depresión, ¿no? Cuando yo quiera elegir una carrera va a ser sumamente difícil porque no me han permitido aceptar lo que siento. ¿Cómo voy a elegir una carrera, una profesión? Pues lo que diga la gente no lo va a aceptar o la sociedad no lo va a aceptar, ¿no? Claro. ¿Te puedo poner un ejemplo? Claro, claro. Mira, mi coconductora en los programas que yo hago los lunes de la cripta vampírica, ella es abogada. Una abogada condecorada por la UNAM. Tiene 2 medallas Gabino Barrera. Wow. Ok, la señora es wow. Una eminencia. Es una La eminencia. vamos a invitar al programa también. Sin embargo, en su vida ha litigado. Nunca en su vida ha litigado. Ella, yo te podría decir que en cuanto a ser abogada, yo creo que no es que lo odiaba, pero nunca lo llevó a cabo. Te voy a decir por qué. Porque ella tuvo que estudiar esa carrera, más que por compromiso, por lo que le decía la sociedad. ¿Sabes a qué se dedica hoy en día? Aparte de conducir la cripta vampírica. ¿A enseñar? ¿No? ¿A enseñarme como maestra? Ajá. No. No. Ella es actriz porno. Actriz porno y creadora de contenido para adultos. Nada que ver. Nada que ver. Pero a eso voy. Imagínate el cambiazo que tuvo que dar de ser abogada condecorada ahora a hacer esto. O sea, ¿pero esta actividad reciente o ya la hacía desde...? Ya lo hacía desde mucho. Ok. Pero lo que quiero que la gente me entienda es todo lo que tuvo que aceptarse ella para poderle decir a la sociedad, sí, soy abogada, pero también hago esto. Y me gusta más hacer esto. Y yo me dedico y mi amor está por hacer esto. Todas las barreras y tabús sociales Que se brincó. tuvo que romper. Exactamente. Más que brincar, yo creo que Las- romper. Les dio en ¿no? la torre. Pues sí, para poder aceptarse. Considero yo que ahí el manejo de sus emociones, la regulación de sus emociones y el aceptarse y aceptar sus emociones la llevó a esto. Exactamente. Totalmente. No, Para que vean que sí se totalmente. puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Y hay gente que lo hace a los 10 años, hay gente que lo hace a los 20, hay gente que lo hace a los 30, hay gente que lo hace a los 50. Exacto. Y bueno, finalmente es parte de la vida, ¿no? Ahora, con esto que acabas de contar, digo, yo sé que él es el conductor del programa, ¿no? Pero a mí me salen muchas dudas que creo que a la gente No, está bien. le van a salir. Y yo quería preguntarte algo. Ahorita mencionaste lo de las carreras. ¿Qué voy a estudiar? Ujú, un ¿Consideras que todo esta educación vocacional tema también. Ujú. es bueno que nos las den en secundaria cuando eres un chamaco preadolescente o que apenas ya podría decirse que es adolescente, que no sabes ni qué onda contigo, no sabes nada de tus emociones, no puedes canalizar nada porque estás como loco de aquí a acá, pico tras pico tras pico de emociones? ¿Crees que es bueno poder decir, me quiero dedicar a esto teniendo todo ese despapalle de emociones? Yo difiero totalmente de lo que dices. Ah, mira, ok. Digo, yo pregunto. Está bien. Existe técnicas o estrategias que se le conocen de regulación emocional. Ok. ¿No? Existe una investigación en la que se ha encontrado que los niños no pueden regular sus emociones por sí solos. Necesitan una regulación externa. Va. Desde los 6 hasta los 11 años, los niños necesitan regular sus emociones de forma externa, ¿no? En la primera infancia, bueno, hay una regulación mucho más primaria, ¿no? Ujú. Pero la crucial, la que realmente va a hacer esa diferencia en su vida adulta, es de los 6 a los 11 años. La secundaria es a los 12. Exacto. Quiere decir que 11, 12 años el niño ya tiene que haber aprendido esos recursos de regulación emocional para que en esa edad ya sepa regular sus ¿Qué emociones. necesita ese niño? ¿Cómo que necesita? Ajá, me estás comentando que de 6 a 11 necesite regular. ¿A cómo se le regulan sus emociones ¿cómo? de forma externa? Existen muchas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es distracción cognitiva. Ok. ¿No? ¿Cómo funciona la distracción cognitiva? Agarro algo que sea de sumo valor para el niño y cuando él empieza a hacer una rabieta, un berrinche, mira, aquí está esto que vale más, tiene más valor. Muchas veces en la vida le damos valor a cosas que realmente no lo tienen y es cuando la emoción se dispara. Ok. ¿no? Y ver que hay cosas que tienen mucho más valor es cuando nuestra emoción dice, ay, no es para tanto. Ya estaba ¿no? exagerando. Se regula, ¿no? Sí está bien enojarse, sí está bien tener tristeza, pero no así. Ok. Eso es regular. A ver, sí entiendo que esto te molesta, Ahí entra la llavecita. pero y no es para regulando. tanto. Ahora, Exactamente. pregunta, ¿esto lo tendría que hacer un padre?
Sí, sí, definitivamente es el primer orden. Ok. Es Eh, donde La base es el papá. la base es el papá. ¿Ya escucharon? El papá, la mamá, ¿no? Los hermanos juegan un papel increíble en la regulación, de emocional. emociones. Los chiquitos aprenden a regular sus emociones mucho más fácil y rápido que los mayores porque aprenden de ellos. Híjole, ¿y si el hermano no las reguló? Pues también aprenden a no regularlas, lamentablemente. Sí, O sea, si me estás cultural. diciendo que esto viene de la familia. Sí, es la base. La familia es como el experimento social del pequeño. Ok. Como aprenda a relacionarme con papá, como aprenda a relacionarme con mamá, como aprenda a relacionarme con hermanos, así voy a aprender a relacionarme. Wow. De hecho, ya lo hemos platicado aquí. Mucho de la terapia con los niños es trabajar con los papás. Mucho de la terapia Híjole. con los niños es trabajar con los papás. Ahora sí ya me dio miedo, Alan. Te voy a decir por qué. Ahora sí me estoy dando cuenta que estas generaciones, algunas pasadas y tal vez las que vengan, la tienen muy cañona. Te voy a decir por qué. Porque los papás o la figura del papá no está ya tan presente. Si yo creo que, y esto creo que es muy importante lo que acabas de decir, y escúchenlo bien, amigos. Esto que acaba de decir Alan es muy importante. Los papás tienen que estar ahí, a las vivas, viendo qué onda con su hijo, regulando las emociones del hijo. Si no, va a terminar mal ese niño. De adulto va a ser algo, no puedo decirte que un psicópata, pero sí va a ser algo muy complicado. Sí, va a ser muy difícil que regule sus emociones. Bueno, no es por nada que actualmente los índices de depresión y ansiedad están súper disparados. Sí, Súper disparados, ¿no? Wow, ok. Y en todas sus dimensiones. La ansiedad tiene muchas dimensiones. Ansiedad social, Ujú. por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo es ansiedad, ¿no? Ok. En fin, tiene muchas dimensiones y ahorita está por los cielos, ¿no? Estas situaciones, y es justamente por eso, primero, porque no me enseñaron a regular mis emociones. Parte de la regulación de las emociones es aceptar lo que yo siento, Ok. ¿no? Es aceptar. Si alguien me invalida mis emociones, pues va a ser muy difícil que yo acepte lo que soy. Híjole, no, yo creo que esto de me da más miedo ser papá ahora. Te voy a ser Mucha sincero, me da mucho responsabilidad. miedo ser papá. Cada día me da más miedo por todo esto que estoy aprendiendo. El miedo es una emoción que te lleva a proteger o resguardar tu supervivencia, y en este caso, pues la de tus. Por eso me da miedo, Tiene una porque quiero función. resguardar la supervivencia mía. Y la de- está bien y es natural. Ok, ¿Nos damos ¿ven? cuenta? ¿Ven? Funciona. Wow. Es que Esas son las emociones. me abres mucho los ojos en muchas cosas y caigo mucho en cuenta todo lo que pasa con las emociones día a día, y en cada momento tenemos una emoción. Claro, sí, en todo momento. En todo momento estamos sintiendo una emoción: paz, tranquilidad, amor, armonía, positivas o negativas, ¿no? También hay que entender que así como se dividen en positivas y negativas, se dividen en emociones de alta activación o de baja activación. A ver, échanos eso. De baja activación tenemos positivas y negativas. De baja activación, tristeza, negativa. De baja activación, paz, tranquilidad, armonía, son positivas. Claro. De alta activación, alegría, ¿no? Orgullo, empoderamiento, Enojo. ¿no? Enojo es de alta activación, negativa. Ah, ya vieron, ok. Ujú, así es. No, o sea, aquí no hay extremos como tal. O sea, sí hay un alta y un bajo, pero me refiero a que no hay extremos de medio alto, medio negativo, medio... ¿O sí? Sí, más bien hay extremos, ¿no? Son los extremos los que nos hacen diferenciar entre las emociones. Ya, ok, ya. Extremo positivo, extremo negativo, ¿no? Extremo de alta activación, extremo de baja activación. Ya. Lo estoy graficando en mi cabeza, ya lo vi. Y todas las emociones, todas las que se les ocurran, entran en estas categorías. Cualquier emoción, o es de alta activación, o es de baja activación, o es positiva, o es negativa. Todas. Comprendo. Y con eso podemos regularlas más fácilmente. A ver, si es una emoción de alta activación positiva, la puedo regular con una emoción positiva de baja activación. Ok. ¿No? Si de pronto veo que el chamaco ¿no? Y vemos que ya se está poniendo en riesgo, a ver, tranquilo. Tranquilo, Vente, bájale. vamos a leer un libro, ¿no? Un libro que te guste, que te haga sentir cómodo, que te haga sentir a gusto. Las llamadas actividades pasivas. Lo relajas, Lo relajamos lo cambiamos de... sin inhibir su alegría, ¿no? Sin inhibir. Qué bueno, me da gusto que estés contento, lo valido, pero ven, vamos a relajarnos. Ok, ahora, digo, ya hablando de digamos, esta gráfica que yo me estoy imaginando, Ajá. que espero que ustedes también. Es un plano cartesiano. Exactamente. ¿Qué pasa con esa gente que siempre anda tranquila, siempre anda relajada, siempre tiene ese tipo de emociones? Sí, yo soy toda tranquilidad, todo paz y... Emociones positivas pasivas. ¿Es posible todo el tiempo estar así? O realmente, porque yo me he dado cuenta que ese tipo de gente
es de que estoy bien tranquilo, pero en 2 segundos, ¡pum!, enojado, ¡pum! ¿Es Tenemos normal? un estilo. ¿Qué quiere decir un estilo? Que es, normalmente estamos en ese cuadrante, Ujú. pero no siempre vamos a estar ahí. Ok. Bueno, a menos que seamos un psicópata, ¿no? Nunca vamos a sentir coraje, ahí sí hay un O sea, problema. tenemos que darle la vuelta a todo el cuadrante. Sí, sí, en algún momento vamos a sentir toda la gama de emociones. Para que vean que toda esa gente por ejemplo, todos esos mentalistas que todo el tiempo están tranquilos y demás, no es cierto. Tienen que sentir todo a fuerzas, no todo el tiempo pueden estar regulándose. Siempre digo, hasta el Dalai Lama se enoja, ¿no? Sí, no lo dudo. El Papa también va al baño. El papá también va al baño. Sí, en algunas entrevistas cuando veo que hay alguna pregunta que le incomoda incluso al Dalai Lama, pues se hace su cara como... ajá. Ok. Hemos visto, ¿no? Expresiones cuando hacen... Y es porque hay extrañeza, ¿no? Hay coraje, hay desilusión, decepción, ¿no? Correcto. No todo el tiempo es alegría, felicidad, paz, tranquilidad, no. No, las emociones son naturales, ¿no? Oye, y por último, lo que yo te quiero preguntar. Créanme que yo no lo quiero entrevistar, solamente estoy preguntando lo que sé que ustedes van a preguntar. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para poder regular esto? La gente que ya estamos grandes, ¿no? Por ejemplo, gente como yo, por ejemplo, que luego tengo mucho trabajo y el estrés se me va para arriba. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Son los 3 pasos. Ay, A va a ver, ser receta échamelo. aquí, ¿no? Los 3 Punto pasos de la número regulación de 1. emociones. Punto número 1. Híjole, no traje Tenemos- batería. Tenemos que identificar, Ajá. aceptar y expresar. Son los 3 pasos. Si no hacemos uno de esos 3, no va a servir de nada. Uy. Tengo que identificar, a ver qué emoción estoy sintiendo. Y aquí hay algo muy importante. Existe algo que se llama el lenguaje emocional. Mientras mi lenguaje emocional sea más extenso, va a ser mucho más fácil identificar emociones, ¿no? Ok. Es muy diferente la frustración que la impotencia, ¿no? Ok. La frustración ¿Sí? es cuando algo no me salió bien y la impotencia es cuando algo no lo puedo hacer bien. Ok. Tienen que ver con el momento también. O sea, y identificar claramente qué emoción es, entonces tengo que solucionar un problema de forma diferente, ¿no? Si no me salió bien y es algo que ya no voy a poder cambiar, pues no me queda más que llevar un proceso de aceptación, ¿no? De Aceptar. reflexionar. Si tengo impotencia, entonces porque me siento incapaz de hacer algo. Y tengo 2 opciones, o entrenarme para hacerlo mejor o dejarlo ir. Si es una actividad que de plano pues, no me sale, ¿no? A Ya, lo mejor se me va. gusta la música, pero no tengo el registro, ¿no? Pues ya, mejor ahí lo dejo. Pues ya mejor soy psicólogo. Digo, no quiere decir que abandonen sus sueños, gente. No abandonen sus sueños. Sí pueden ser psicólogos, no pasa nada. Siempre No. tenemos, decía una doctora que estimo mucho, la doctora Laura Hernández, le mando un saludo. Siempre decía ella, tenemos que tener un plan B. Ujú. Si tú tienes un sueño, vas a apostarle todo ese sueño, pero siempre teniendo un plan B. Sí, porque Porque si pueden no, pasar muchas cosas en el exacto. camino, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar después. Y ese tipo de estrategias son parte de la regulación emocional. ¿no? Wow. De saber que si no alcanzo algo, hay otras opciones. Al final no puedo apostar todos los huevos en una canasta. No, siempre hay maneras. Siempre hay maneras. Eso creo que es oro lo que le acabas de dar a la gente, ¿eh? Ujú. Y de verdad anótenlo, grábenlo, no sé, pero este tipo de cosas no cualquiera te los dice. No cualquiera. No cualquiera. Entonces el primer paso es ese, identificar. El segundo paso es aceptar, que también es súper complicado. De hecho, creo que el 80% de la terapia psicológica va enfocada en que aceptemos nuestras emociones. Wow. Es que no, me dejó de hablar fulanito, pero no pasa nada, un amigo menos. Ok. A ver, vuelve a platicar esa situación, ¿no? Y entonces, pues encontramos que hay emociones, ¿no? No, pues Claro. sí me duele, por supuesto, ¿no? Pues era un amigo de 20 años, ¿no? Y lo perdí, ¿por qué? Pues porque te pasaste de lanza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, entonces que tenemos que cambiar conductas, ¿no? Entran las emociones negativas, las identificas, dices aquí Exactamente. le voy a cambiar, Ujú. pero ok, ya estamos haciendo el ejercicio. Sí, me están indicando algo. O sea, Ah. qué bueno que sientes tristeza, qué bueno que te duele, porque entonces quiere decir que algo puedes aprender de ahí. Ok. ¿Sí me explico? No, pues es que, ok, te voy a decir algo. Yo conozco mucha gente que es, perdón por la palabra, no sé si en tu programa se puede decir, pero la gente es muy valemadrista. Ah, pues ya lo hice, me vale. Ah, pues ya se fue, pues también me vale. Ah, pues no lo voy a hacer. Y es gente que le vale todo. O le vale o se autoengaña. O se autoengaña, exacto. Más bien, ¿no? Entonces, Porque está esta idea de que tenemos que ser fuertes, aquel que no expresa sus emociones es más poderoso, ¿no? Es más ecuánime. Y eso es un engaño.
No, claro, o sea, no va por el machismo, no va porque los hombres no lloren, las mujeres sí. No, o sea, yo sé que no va por ahí. Entiendo que todos tenemos derecho a sentir de todo y todos vamos a sentir todo. Ujú. Y también sé que hay gente muy introvertida y gente que es muy extrovertida, pero eso no quiere decir que no sientan. Claro, sí, definitivamente. Ya veo, ok, órale. Entonces, sí es muy importante aceptar nuestras emociones, ¿no? Wow. Que me peleé con fulanita, no me importa, ¿no? No, sí, sí importa. Sí importa, sí duele, ¿no? Sí da coraje, por supuesto. Tenía en la mañana una terapia con un padre de familia que me decía, es que mi hijo hace ruido en las noches y no me deja dormir. Le digo, entonces me imagino que eso es molesto. Pero, no. O sea, el problema no era el ruido. Entonces, ¿para qué me viene a contar esto? Pues sí, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué viene a la terapia, no? Y le digo, bueno, entonces, ¿qué fue lo que le dijo a su hijo? No, yo le dije que lo podía hacer mañana. Y él que le dijo que no, que prefería hacerlo hoy. Ok. Pues tiene derecho, ¿no? El niño tiene derecho a decir, no, Sí, ¿por qué es- mañana si no estoy afectando a nadie? Si a nadie le enoja, pues yo le sigo. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí donde le dije, se da cuenta que si no le decimos que lo que realmente le molesta es que está haciendo ruido, no, es que no me molestó el ruido, el tema no es el ruido. Wow, Pero pero cerrado cu- estaba el papá. Ajá, pero ¿cuál es el problema entonces de que el niño haga eso a esa hora? Pues es que lo podía hacer el otro día, porque yo me tenía que levantar temprano. Ah, pues entonces sí le molestó, señor. No esté Exactamente. fregando. Entonces ahí existe una técnica que se llama modelamiento, ¿no? Modelamiento. Entonces yo le dije, pues a lo mejor a usted no le molesta, pero en mi lugar, si yo hubiera estado en esa situación, a mí me hubiera molestado demasiado que tenía que pararme en 2 horas y mi hijo no me dejaba dormir porque estaba haciendo ruido. Para mí sí hubiera sido muy molesto. Claro. Y ahí el papá se quedó, bueno, como usted dice, sí es molesto. Yo creo que... Entonces ahí ya aceptamos, ¿no? Híjole, qué complicado es tratar con tanta gente así, ¿eh? Sí, que Sí, le sí, cuesta sí. trabajo. Pues es que es una cuestión cultural. Pregunta, ¿esto es algo de comunicación? Totalmente. O sea, Sí, ¿la falta de totalmente. comunicación también es un problema de las emociones? Totalmente. Sí, la comunicación son Uy. emociones. Cuando yo expreso, estoy expresando una emoción, ¿no? Imagínate que todo el tiempo te estaría hablando así. Las emociones son importantes porque las emociones nos pueden ayudar. Se acaba el programa, ¿no? Se acaba la información, no hay. Ya lo hubiera cambiado, ¿eh? Sí, bye. Exactamente, sí, ¿no? Y ahorita que nos estamos comunicando, hay miedo, hay tristeza, hay alegría, Hay hay emoción, coraje, hay frustración. asombro. Claro. Sí, todo el tiempo hay emociones en una comunicación. Wow. Es importante. Y el lenguaje corporal es totalmente fiel a nuestras emociones. Cuando nosotros queremos simular una emoción, el lenguaje corporal no lo vamos a Truena, controlar. sí. Exactamente, lo va a expresar. Sí, tendrías que ser alguien muy entrenado para poder Sí, o trabajar. tomar algún tipo de medicamento que inhiba esta respuesta emocional. No le decides a la Pero gente. no les vamos a decir qué medicamento. Por favor. No, además se necesita receta psiquiátrica para ese tipo de medicamentos. Ah, entonces bueno. no hay problema. Que estás en México, aquí todo el mundo consigue todo. No les decides. Bueno, entonces el segundo paso es la aceptación. Correcto. Y el tercero, que es el más importante, es la expresión de esa emoción. Ok. Cuando yo tengo una emoción que está en este grado, ¿no? A lo mejor estoy enojado, ¿no? Y no la expreso, la emoción va a subir. Y a lo mejor pueden hacer este ejercicio. Recuerden aquel momento en el que estaban enojados y alguien, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué Ajá. tienes? No me da el contexto para expresarlo y esa emoción se va a disparar todavía más. Ok, a ver, espérame, déjame entenderte. Estoy con mi esposa, ¿no? Y mi esposa está... Y yo, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, mi amor? Nada. ¿Qué tienes, mi amor? Que nada. ¿Quién está mal ahí? No es de que esté mal, ¿O Es qué de- está pasando ahí? es de que tenemos que entender más bien lo que está pasando. Ok. ¿No? ¿Qué pasa? Que todos tenemos derecho también a no expresar una emoción. Ok. ¿No? Tenemos ese derecho. Y si de repente yo veo que la otra persona está enojada, tengo que entender que puede ella no expresarlo y tiene el derecho de no hacerlo. Claro. Entonces, si yo le expreso, mira, yo te observo, lo que tendremos que hacer es esto, se llama escucha reflexiva. Apúntale. Es como ponerme un espejo, por eso es reflexiva, para que ella refleje la emoción, Ujú. se dé cuenta que yo me estoy dando cuenta, pero también se dé cuenta que tiene el derecho a reservarse su emoción. Entonces, mira, Ok. normalmente cuando estás enojada, avientas las cosas, ¿no? Y yo puedo entender que estés enojada, pero si tú dices que no, entonces tienes el derecho a no decírmelo. Tal vez más adelante, cuando tengas el espacio o te sientas cómoda para hacerlo, me gustaría escucharte. Correcto. Porque yo conozco gente que es... Nada. Ah, bueno.
Bueno, no pasa nada. Y la otra persona se queda como... "Ah, Se enoja sí, más. Sí, pues Sí, sí, se porque enoja no más. está el contexto para expresar. Correcto. O sea, uno tiene que ser también parteaguas para que la persona se exprese. Sí, ser muy respetuoso. Ah, ¿no? ok. Ser muy respetuoso, porque también... estás enojado, ¿no? Ya Ya te a ver, ¿por qué enojaste. te enojaste? ¿No? ¿A poco sí? Entonces, ¿cómo vamos a expresar así? ¿No? Sí, está muy cañón. Sí, es muy incómodo. No hay una vía. Exactamente. Y cuando no hay este contexto de expresión, la emoción pues, va a dispararse. Wow. Vale. En cambio, si en ese momento yo la expreso, la emoción puede. Pues es que me molesta que hagas estas cosas, ¿no? Ah, bueno, discúlpame. ¿Qué más te molesta? ¿Por qué te molesta? Pues me molesta por esto, por esto, por esto. Bueno, ahí, tomando en cuenta que estamos hablando con una persona que sabe. Que es asertiva. Porque ¿no? sí, porque hay otra gente que te puede decir, ¿y qué? A mí no me importa. ¿Qué es lo que sucede? La expresión tiene una función que tú mismo dijiste al principio del programa. Comunicar. Ok. En cuanto yo inhibo esa comunicación, entonces ya no es expresión. Se topó con pared. Se topó con pared. Exactamente. Ok. Entonces, cuando no hay expresión, la emoción sube. O sea, para evitar que suba la emoción. Hay que ser empáticos, saber por qué sientes eso. ¿No? Quiero escucharte, ¿no? Quiero entenderte, a ver qué sucede. En cuanto yo invalide, se pierde la empatía, se pierde la comunicación y la emoción va a dispararse. Wow. Qué importantes son las emociones. Qué Mucho, importante es mucho. entenderlas. Importante, sí, totalmente. Y son estos 3 pasos de la regulación emocional. Identificar, aceptar y expresar. Wow. Y cada una, bueno, ya vieron, tiene No, sí tiene muchas Tiene sus vertientes. dimensiones. Hay que estarle estudiando mucho. Exactamente. Y bueno, pues me gustaría que producción nos pusiera el siguiente video. Es el video número 2. A ver, para échale, ver, Adán. otra cuestión de las emociones. Venga. Producción, ya se durmieron los de producción. Es que la gente no sabe que nada más hay una persona en producción ahorita. Está haciendo todo producción, cámara. Anda como pulpo, ahí va el Aquí video. está, viene. Que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar. O que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira. O tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, aquí ya diferente al primer video, no está anulando la emoción, ¿no? Exacto. Está diciendo, a ver, existe la emoción, pero tenemos que canalizarla, ¿no? Hay Tenemos que que saber. encontrarle un cauce, porque tenemos que entender por qué está ahí. Me imagino que, como lo que ahorita comentabas, ¿no? Llega la emoción, se topa con pared y para arriba. Y se dispara. Y aquí es, Exactamente. llega la emoción, se topa con pared, encuentra el hoyito y ya por ahí se sale. Exactamente. Ah, ok. Sí, encuentra un cauce, encuentra un sentido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si yo, no sé, supongamos que tú te saludé y me ignoraste, ¿no? Ok. Y entonces yo, no, estoy enojado. Y entonces, a ver, si estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? Porque no me saludó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolver el problema. Oye, pasa algo entre tú y yo porque intenté saludarte y me ignoraste, ¿no? Es que no te vi, perdón. Exactamente, ¿no? Perdón, usted. Entonces me estoy dando cuenta que el problema es que no fui yo directo, ¿no? A lo mejor yo te saludé, hola, y tú estabas de espaldas, ¿no? O yo andaba distraído, ¿no? O estabas Haciendo mil distraído, cosas. no estabas pensando en qué emociones tenías, Justo. estabas identificando, ¿no? ¿Pero ¿Qué me dijo Alan? Cuadrante, ya. Ya se me fue ahí el avión. Y entonces ahí es donde ya llegas a un acuerdo, una solución. Ok. Bueno, yo pensé que lo habías hecho a propósito, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Discúlpame si no te vi. ¿Sí me Caballero, ya, ya. Caballero, nos Como saludamos, si nada. ¿no? Como si nada, amigos como siempre, ¿no? Claro. Ya, entonces fue un malentendido. ¿Sí me explico? Entiendo. Entonces una emoción siempre tengo que encontrar su causa. O sea, ¿por qué me está incomodando? Es un sensor que está ahí que me está indicando que algo no está bien. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues actuar sobre ello. ¿no? Ok. Encontrar una solución. Oye, ¿qué pasa con esa gente que coloquialmente se dice? Es que yo soy muy aprensivo. Yo siento ese coraje y me lo quedo. Yo siento esa alegría y me la quedo también mucho. Hay forma de también trabajarlo. Claro, hay que identificar, bueno, hay que indagar, mejor dicho, por qué está inhibido este canal de expresión. Es un canal de expresión que está inhibido. ¿Por qué te lo tienes que guardar? Pues porque no aprendiste, ¿no? Ok, O sea, entonces... recordemos que otra vez, de los 6 a los 11 años, la regulación es externa. Y si no se Wow. dio ahí, pues obviamente en su adolescencia y en la adultez, pues menos va a poder. Entonces, si alguna persona identifica alguna situación de, ¿sabes qué? Yo veo que mi hijo, que mi esposa, que mi hermano, o alguna persona X que yo conozca tiene estos problemas que no encuentra un cauce de sus emociones,
pues sí, directito con el psicólogo, ¿no? Así es, sí, definitivamente es ese lo ideal. eso es nuestro trabajo, ajá, Ah, ayudarle a mira. la gente a identificar, aceptar y regular, bueno, expresar. Ok, wow. Ujú. Muy bien. No, pues muy bien. Sí, y justo como lo dice el video, ¿no? Aquella persona que le cuesta regular sus emociones va a tener muchas dificultades a lo largo de su vida. Y aquella persona que puede regular sus emociones, pues va Se va como hilo de media. a poder avanzar exactamente. Yeah. Va a tener un camino muy, muy próspero, seguramente. No, Vale. eso es un hecho, es un hecho. Así es, totalmente. Venga. Pues este es el tema de las emociones, esto es el afecto positivo, el afecto negativo, vemos cómo es la activación, cómo es la inactivación y pues hay que invitar mucho a la gente a que reflexione sobre este proceso emocional, a que no las inhiba, ¿no? A que no las niegue, sino a que las vaya aceptando. Las voy ¿Vale? trabajando. Muy bien, pues ¿te parece si vamos a ver el último video? Sí, y con me gusto. gustaría que ahora seas tú el que haga una crítica acerca de este video. Órale, a ver ok. qué tanto aprendimos. A ver, va. Muy bien, un punto final que es crítico, es totalmente importante para el tema, el punto de terminación, por así decirlo. Cuando comenzamos a hablar de abandonar las emociones negativas, casi todo el mundo va a decir, sí, estoy de acuerdo, lo que dices es cierto, tiene mucho sentido, Brian, voy a olvidar mis emociones negativas, voy a aceptar la responsabilidad, voy a hacerme cargo de mi vida, ya no voy a culpar absolutamente a nadie, excepto a uno. Todo el mundo tiene a alguien a quien no olvida. Todo el mundo tiene una emoción negativa por la que ha estado pagando y que ha estado manteniendo por años. Déjenme ver por qué es tan importante acabar con ella. Este es un auto. Imaginen que es un bello automóvil Mercedes, flamante, de fábrica, totalmente nuevo, impecable, absolutamente perfecto. Se lo dan sin una falla, excepto una. Este es el frente del automóvil y hay un pequeño problema. Y es que por alguna razón mecánica, esta rueda está atorada. Usted sube al bello Mercedes, y usted también bello, la mente bella, el cuerpo bello, el potencial bello, la capacidad increíble. Entra al hermoso Mercedes y lo enciende. Pisa el acelerador, ¿y qué pasa? Pues si esta rueda del frente está atorada, ¿qué le pasará al auto? Además de que va a gastar mucha gasolina, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que el auto va a girar, dará vueltas en círculos, girará y dará vueltas en círculos hasta que deje de pisar el acelerador y se dé por vencido. Mientras esta rueda esté atorada, no irá a ninguna parte. Y lo que descubrí fue esto, que la existencia de una sola emoción negativa que uno no abandone por cualquier razón, y la razón siempre es una razón de ego, la razón siempre tiene que ver con su propio ego, hará que se quede en el mismo lugar y dé vueltas en el mismo lugar y vaya en círculos por el resto de su vida. Órale, está muy intenso el video. Pues mira, aquí en el video hablan sobre las emociones negativas, ¿no? Ujú. Ya dijimos que las emociones negativas, pues ahí sí se deben de sentir, sí se deben de identificar, se Ujú. deben de regular. Exactamente. Lo que yo puedo entender del video es que si tenemos emociones negativas, no tanto es, sí las quito y a la fregada. Exacto. Simple y sí. sencillamente hay que regularlas, buscar la manera de regularlas, pero si hay algo muy interesante, si no lo haces, estás en ese círculo vicioso, en esa espiral negativa, por decirlo así, y no vas para ningún lado, te quedas ahí trabado. ¿Estoy en lo Exactamente. correcto? Sí, ¿Pasé el examen? pasaste el examen, Eso, totalmente. así entendí. Definitivamente no podemos abandonar las emociones negativas nada más así porque sí, ¿no? Hay que regularlas, hay que aprender a identificarlas, a aceptarlas y luego expresarlas. Pero justamente esta parte de la aceptación es donde este video pareciera que le está faltando, Un ¿no? cachillo, ¿no? Porque solo lo niega y listo, ¿no? Si te dice, pum, a la fregada de emociones A la negativas. fregada. No debe de haber. Y también hay otra situación que es preocupante porque hace ilusión a que un carro tiene que estar perfecto, Y no tenemos que ser perfectos. ¿no? Y un carro perfecto es sin emociones negativas, lo que habíamos hablado al principio del programa. Exacto. No existe, no existe una persona que no tenga emociones negativas. Si existiera, bueno, estamos ante un problema, ¿no? Sí, no, ya sería de miedo. Que justamente eso es peor, ¿no? Una persona que no tiene emociones negativas, aguas, ¿no? Ok. Entonces, todo el tiempo vamos a estar sintiendo emociones positivas, negativas, está bien, es normal, simplemente hay que aceptarlas, identificarlas y regularlas. Perfecto. Wow. Muy bien. Qué buen video. Súper.
Y con esto, bueno, pues terminaríamos el programa. Pues me encantaría que nos dijeran qué les pareció, ¿no? Por favor, ¿Qué les amigos. dejó este programa? Si les deja algo, si no, si les gustó, comenten 5 estrellas y demás. Si no, no digan nada. Sí, por favor. Si no les gustó, no ayuden lo al compartan algoritmo. ni digan nada. Pero bueno, pues una opinión final sobre este programa. ¿Qué te gustaría decir? Yo lo único que te quiero decir, Alan, es que es muy importante programas como este. Qué bueno que estén llevando a cabo los programas de Con Psicología. Porque es otra forma de ver las cosas, ¿no? Es otra forma de entendernos nosotros y yo creo que son programas que mucha gente tiene que estar viendo. Yo te agradezco mucho, porque aparte de que aprendí mucho, me la pasé muy a gusto. Y creo que llevar a cabo estos temas que son complicados para la gente, porque la gente, tú le hablas psicología y mucha gente dice, pero si se lo llevas así más tranquilo, es gente que va a aprender algo. Y lo importante de un buen programa es que te quede una buena enseñanza. Yo siempre lo he dicho. Para mí, lo más importante de un programa es que algo te quede. Y si Claro. no te quedó nada y nada más pues, lo viste por verlo, Ahí está tampoco, ¿no? TikTok, ¿no? Exacto, váyanse a TikTok, no vengan a ver esto. No Gracias vean por la Orbe Network, invitación. vean TikTok. Exacto. Gracias, Alan, por la No, pues invitación. muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por compartir este tema conmigo. Y bueno, para todos los que están en casa, ojalá que les haya quedado algo, como dice el buen Conde. Y pues ya saben, este es un programa más donde todo lo vemos Con psicología.